Hola hermanos, gracias por estar de nuevo aquí. Bienvenidos a este segundo tiempo que tenemos para seguir conversando del libro Cuando el cristianismo era nuevo de David Berkov. Vamos a seguir avanzando por los capítulos 5 al 8. Vamos a seguir viendo todo lo que nos enseña y lo que aporta para nuestras vidas. Pero antes te quiero pedir que vayamos a una oración. Amado Padre, gracias por entregarnos la oportunidad de seguir aprendiendo, de poder alimentar nuestras mentes y también nuestros corazones. Guíanos en este tiempo para llevarnos esas lecciones y esos principios que quieres que recordemos cada día. Quédate en control de este mensaje y de cada uno de los detalles. Todo lo ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este libro hemos visto que explora circunstancias históricas, sociales, culturales que vivieron los cristianos del primer siglo, así como también aquellas tensiones que surgieron porque su fe causaba incomodidad al Imperio Romano. En los capítulos que vamos a avanzar, vamos a ver cómo el cristianismo fue influenciado, cómo fue afectado, cómo tuvieron que percibir y trabajar sus principios. Entonces, este recorrido lo veremos porque es relevante que recorramos siempre nuestros principios y que podamos comparar con nuestra vida actual y valoremos todo ese tiempo que ha pasado para que podamos nosotros mantener el mensaje. Te voy a compartir una presentación para que podamos avanzar y poder ver esta noche las lecciones del cristianismo primitivo que nos está dejando a nuestra vida actual. Para eso vamos a recorrer estos capítulos en 3 puntos. ¿En qué se basaba su éxito? ¿Por qué se vivía y se sentía mucha unidad a pesar de todo lo que tenían que soportar en esta época? Persecución, todos los cristianos recibían el mismo trato, desprecio, castigo del pueblo romano. También veremos de cómo evoluciona la doctrina y cómo perciben y cómo valoraban el bautismo y cómo interpretaban el mensaje de la salvación. También veremos cómo la conversión del Imperio Romano ayudó a generar cambios en la iglesia y cómo se institucionalizó en la sociedad. Entonces avancemos con el primer punto y realmente el éxito de los cristianos del primer siglo se basaban porque eran una comunidad basada en la práctica del amor. Vamos a repetirlo en varios momentos, que era una de las características más importantes. También ellos eran personas de una fe inquebrantable. Como una unidad, eran un grupo fuerte, eran unidos y determinados a defender siempre sus principios. Ellos se alejaron del mundo, se deshicieron de todos sus afanes para poder vivir las convicciones de una manera profunda y gozar la vida en su amor por el legado que les dejó Jesús. Fueron perseguidos, fueron torturados. Sin embargo, su unión y su amor en la que vivían nunca fue afectada. Basaban su convivencia siempre en bases bíblicas, como lo podemos ver en esta lectura, dice, en la de Juan 13:35, dice: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Ellos, como cristianos, tuvieron mucho impacto en la sociedad a través del amor que tenían, a través de que eran en la sociedad resaltaban su ayuda mutua, ese apoyo incondicional que se daban el uno al otro, esa capacidad de perdonar, ese ejemplo de vida íntegra ante las condiciones de la época, ¿no? Valorando siempre en cada momento el mensaje de amor y recordando siempre el sacrificio de la cruz,
que lo tenían fresco en sus corazones. Sus vidas reflejaban ese mensaje que les enseñaban y el que practicaban. Pero preguntémonos en la actualidad, como comunidad cristiana, ¿podríamos vivir en ese amor que vivieron ellos, en esa unidad? Es desafiante pensarlo. Cuando vivimos en un mundo caído donde el egoísmo, el individualismo, la envidia, el deseo de poder reina en la sociedad, podemos apreciar que los cristianos primitivos vivían más enfocados en ese crecimiento espiritual, ese deseo y enfoque que los ayudó a rechazar muchas de las prácticas que habían en la época, compartiendo siempre sus valores, sus principios, llevando ese ejemplo a la sociedad, con ese gran deseo de cambiar no solo sus vidas, sino cambiar las vidas a quienes pudieran tocar el corazón. Ellos demostraban hábitos de valorar el interior de cada persona, respetar el valor de cada persona. El ejemplo que entregaban no solo con sus hábitos a la hora de estar en la sociedad, sino también los hábitos de vestir. Buscaban una manera sencilla, sin exigencias de llevar algo especial, como lo veíamos en la clase anterior. Se abstenían de entretenimientos muy comunes de la época, esos deportes violentos, el teatro, no, que se alejaban de exponerse de actos inmorales. Y es por esto que los cristianos eran percibidos por los romanos como una secta, como un grupo apartado. Eran motivo de burla. No aceptaron ellos que la sociedad les exigía adorar al emperador y a los dioses romanos. Esto les ocasionó estar expuestos a castigos, a persecuciones. ¿Qué tan difícil nos tomaría en esta época poder llevar ese nivel de obediencia? Cuando a la hora de hacer pequeños sacrificios como ayunar a medios de comunicación, a redes sociales o a cualquier otra información que pueda confundir nuestro cristianismo, lo vemos casi imposible. Pero lo mencionaba Jesús y lo vemos en Mateo 7, 13 y 14. Dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Hoy vemos la cruz con comodidad. Sabemos muy bien que el que escoja vivir bien aquí en este mundo actual sufrirá en la eternidad. Vemos que lo mencionaban también los líderes de este primer siglo, ¿no? Vemos los comentarios de Ignacio, obispo de Antioquía. Dice, por tanto, es necesario no solo que uno sea llamado cristiano, sino que sea en verdad un cristiano. Si no está dispuesto a morir de la misma manera en que murió Cristo, la vida en Cristo no está en él. No solo es llamarse cristiano, no solo es ser bautizado, sino en realidad ser un cristiano. Y estar dispuesto hoy a morir posiblemente a tu ego, a tu egoísmo, a tu deseo posiblemente de estar en el mundo, de diversión, pero en esta época era morir físicamente, desprenderte de la vida. También vemos que en Juan 12:15 dicen, si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Podremos llegar a este nivel de humildad ante Dios? De aceptar que la única forma que nuestra vida sea importante es a través de estar cada vez más unido a Él. Lo mencionaba Tertuliano, quien en sus primeros escritos de defensa de la fe decía, la pierna no siente la cadena cuando la mente está en el cielo. Él recordaba que
a los romanos que lo que pudiera sufrir le servía para fortalecer no solo su cristianismo, sino fortalecer a todos los cristianos. Que ese dolor, que esa sangre que iba a derramar era una semilla que en algún momento iba a dar fruto. Pero también tenía esto, todo este comentario de Tertuliano también tenía su base bíblica, que lo podemos ver aquí en primero de Pedro 4:16, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. En la actualidad, solo oímos las bendiciones que podemos recibir de Dios, o solo queremos oír, pero pocas veces oímos el mensaje de qué es lo que debemos sufrir o qué es lo que debemos renunciar para poder seguir a Cristo en este mundo actual. Sabemos que todos llevamos nuestra cruz, soportamos pruebas, tenemos batallas en lo personal, en lo familiar, pero nada de eso se compara a la entrega total de la vida que tenían los primeros cristianos, de poder soportar la tortura y la muerte por Cristo. Este amor especial nace de este grupo de personas porque buscaban seguir el ejemplo de Cristo. Estaban inspirados en la entrega que tuvo Cristo. Muchos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué Cristo se entregó? Todos los cristianos de la iglesia primitiva reflejaban la calidad de sus líderes. Eran formados en su propia iglesia. Y en su propia iglesia eran entregados para poder dirigir a su pueblo. El gobernar iglesias difiere mucho al método que utilizamos actualmente. En esa época, todos los que participaban de la iglesia estaban involucrados con todo su tiempo para hacer obras en el reino. Conocían a detalle sus fortalezas y debilidades, pero aún así trabajaban juntos para cuidarse los unos a los otros. Podemos ver cómo lo mencionaba Tertuliano y decía a los romanos, decía, nuestros ancianos son hombres probados, obtienen su posición no por un sueldo, sino por firmeza de carácter. Su principal deseo era buscar una espiritualidad profunda. Por eso sus líderes, quienes eran los responsables de formar a los cristianos de la época, estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. La forma de educación formal para los nuevos líderes era el ejemplo. Así se transmitía el conocimiento y la práctica. Por eso lo decía Tertuliano, decía, hay que vivir lo que se enseña. La principal preocupación que tenía la congregación era el bienestar espiritual. El sufrimiento era parte del cristiano de esta época. Hoy podríamos decir que el sufrimiento posiblemente es un riesgo y dependiendo del lugar en donde te encuentres. En ese momento existía tanta dificultad o posibilidad de ser castigado que valoramos mucho esa obediencia y ese apego a los principios de los cristianos de este siglo. Hoy vemos la cruz como te lo decía, con comodidad, pero estamos claros que el que escoja vivir bien aquí en este mundo sufrirá en la eternidad. Pero toda esta situación fue una identidad cristiana fuerte y diferente, marcada por la resistencia al poder romano, o llamémoslo así, al mundo. Era una creación, era una comunidad que valoraba el amor y el sacrificio y la integridad moral por encima de cualquier estructura de poder. Los cristianos enfrentaron al imperio, dieron su negativa a adorar dioses romanos, rechazaron cualquier cambio en el culto
y eso los colocó en una posición de resistencia. Y esa posición de resistencia lo que hizo es generar un rechazo, y ese rechazo los llevó a ser perseguidos, a ser castigados, a ser amenazados. Pero su resistencia nos deja como ejemplo que tenían una fe auténtica. Pero las primeras comunidades tenían ese sentido de unidad, se cuidaban el uno al otro, se apoyaban, generó unos lazos de amor muy fuertes. Y hoy que logre impactarnos ese lazo de unión y que busquemos ese amor en nuestra iglesia. Y vamos al segundo punto. El bautismo y la salvación. Lo que significaba el bautismo para los cristianos. Como lo mencionaba Irineo, los hombres de esta clase han sido castigados por Satanás a negar el bautismo, el cual es la regeneración de Dios. En esta época existían grupos que estaban tratando de evitar el crecimiento que tenía el cristianismo. Pero vemos en este comentario de Irineo y en sus escritos donde él aclaraba e invitaba a que regeneraran sus vidas a través del bautismo, en que buscaran ese nuevo nacimiento que esperaba cualquier seguidor de Cristo. Por lo que habían visto y vivido, los cristianos primitivos tenían un alto valor por el bautismo y le daban su importancia por varias cosas. El primero era porque estaban claros de que el bautismo generaba el perdón de los pecados. Y podemos ver aquí en este comentario de Justino, donde dice: no hay otra manera de obtener las promesas de Dios, sino solo esta, el bautismo. Conocer a Cristo, ser lavados en la fuente de la cual habla Isaías para la remisión de los pecados. Y desde ese momento en adelante, vivir vidas sin pecado. Se basaron en escrituras como la de Hechos 22:16, que decía: así que no esperes más, levántate, bautízate y pídele al Señor que perdone tus pecados. Y también en escrituras como la de Tito, dice: y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Pablo le decía a Tito que reconociera que él nos salvó, que nos ama, que quiso ayudarnos, que también se ve en Hechos 2:38 cuando Pedro les contesta, dice: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Ese bautismo o esa oportunidad de reiniciar la vida no era entregada por méritos, solo por la gracia de Dios. Palabra que tenían mucho en costumbre de utilizar los cristianos primitivos. Repetían mucho la palabra de la gracia. Otra de las razones por las cuales ellos valoraban mucho el bautismo era porque significaba nacer de nuevo. Los cristianos primitivos creían que el medio para nacer de nuevo era el bautismo en el agua. Y podemos verlo en este mensaje de Irineo. Dice: siendo leprosos en el pecado, somos lavados de nuestras transgresiones antiguas por medio del agua sagrada y la invocación al Señor. De esta manera somos regenerados espiritualmente como niños recién nacidos. Así como el Señor ha dicho: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo mencionaba también en Juan, también este mismo mensaje. Pero también una de las razones por las cuales valoraban el bautismo era porque sabían muy bien que era volver a tener la presencia del Espíritu.
Los cristianos primitivos creían que después del bautizo la persona, al recibir el Espíritu Santo, podría llegar a tener una comprensión más clara de todos los temas espirituales, que era un privilegio solo para los hijos de Dios. Y aquí podemos ver en una carta a un joven cristiano que Cipriano le explicaba la experiencia de su propio bautismo de esta manera. Decía: considerando mi carácter en este tiempo, yo creía que fuera cosa difícil que un hombre naciera de nuevo. Cipriano lo veía imposible. O que un hombre, por haber sido avivado a una vida nueva en el baño de agua salvadora, dejara lo que siempre habrá sido. De pronto era escéptico del cambio. Que fuera transformado en el corazón y el alma mientras aún retuviera su cuerpo físico. Antes yo daba rienda a mis pecados como si fuera en realidad una parte de mi ser, innatos a mi naturaleza. Cipriano le contaba cómo fue la transformación de su corazón, cómo fue su sentir de nuevo. Pero también Cipriano después, en alguno de sus escritos lo decía, dice: pero después, con la ayuda del agua del nuevo nacimiento, la mancha de aquellos años se lavó y una luz de lo alto, serena y pura, penetró en mi corazón, ya reconciliado. Entonces, por el Espíritu mandado del cielo, en un segundo nacimiento, me hizo un hombre nuevo. El cristianismo le daba un alto significado a lo que trascendía durante y después del bautismo. Era algo sobrenatural, donde se iniciaba la vida cristiana. Todos esperaban encontrar no solo el sentir de Dios, sino también veían las posibilidades de poder aprender de Él. También podemos ver lo que ellos creían de la salvación. Es desafiante porque nos llena de mucho respeto hacia ellos, porque aceptaban adaptarse al mundo para que sus vidas pudieran tener salvación. Y puede que escuchemos opiniones ahora como que, bueno, vivían en otra época, no tenían tanto progreso en su sociedad, no había tanta tecnología. Sin embargo, por parte de ellos hubo mucho sacrificio, mucha labor para proteger no solo todas las costumbres, sino también la palabra. Cuidarla y seguirla enseñando cada día, y enseñándola siendo un ejemplo, y un ejemplo como el que ellos querían seguir a través de Jesús. Podemos ver aquí como Clemente de Roma, que era compañero de Pablo, obispo de la iglesia, decía: hagamos solo lo que armonice con su santa voluntad, sigamos el camino de la verdad, desechando todo lo injusto y todo pecado. También podemos ver comentarios como el de Policarpo, que hablaba de la salvación de la siguiente manera. Decía: el que resucitó a Cristo, a nosotros también nos resucitará. Si hacemos su voluntad y andamos en sus mandamientos y amamos lo que Él amó, guardándonos de toda injusticia. Policarpo también veía lo importante que era seguir sus mandamientos y seguir buscando y seguir amando la vida que Él les dejó. También Justino lo hacía en algunas de sus primeras apologías, y escribía hacia los romanos y decía: hemos sido enseñados que Cristo acepta solo a aquellos que imitan las virtudes que Él mismo tiene: la abnegación, la justicia y el amor a todos. Y así hemos recibido que si los hombres por sus obras se muestran dignos de su gracia, son tenidos por dignos de reinar con Él en su reino, habiendo sido liberados de la corrupción y los sufrimientos. Imitar las virtudes de Jesús. Llevar esas obras que nos muestren dignos de gracia. Posiblemente en la época hubo varias interpretaciones sobre temas de gracia y de obras, pero no es algo que posiblemente valga la pena llevarnos como lección. De pronto sí, cuando quieras alimentar tu conocimiento. Pero también podemos ver que más adelante
También Cipriano mencionó que una persona no alcanza el reino de los cielos, aunque hubiera hecho todo eso, a menos de que ande en la obediencia en el camino recto y justo. Por más de que hiciera todas las obras que quisiera, siempre tenía que andar en obediencia y tendría que proceder con justicia. Y ve uno ese contenido de sus escritos porque están muy ligados y muy basados a las escrituras. Y vemos lo que dice Mateo 7, del 22 al 23, dice: cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor, dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros, y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Resaltaba mucho de ser coherente en la vida, de no solo obrar bien, sino también tener una vida de santidad. Se veía que en esta época ellos trataban el tema de la salvación con la misma creencia. Es posible que años más adelante se intentó desvirtuar esto, pero lo que podemos valorar del cristianismo primitivo es que tenía claro que la base de la salvación es la gracia de Dios y que nadie se podría salvar y justificar de manera propia. Que primero, pues, como siempre, tenemos que arrepentirnos y que creyendo en Cristo y podemos recibir la gracia de Dios. Y esa obediencia también depende de que esa gracia de Dios nos lleve al perdón. Y aquí podemos ver un comentario textual del libro donde nos aclara y nos dice: en verdad somos salvos por gracia, no por obras, así como escribió Pablo. Sin embargo, los cristianos primitivos sostenían que nosotros también desempeñamos un papel en nuestra salvación. Primero tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador para poder recibir la gracia de Dios. Y habiendo recibido el nuevo nacimiento, también tenemos que obedecer a Cristo. El cristiano primitivo tenía una creencia clara de que la salvación comienza por la gracia de Dios. Y que el hombre también era parte responsable de esa salvación. Que el hombre, a través de su fidelidad y obediencia, ganaba esa salvación. Y por eso ellos en la época decían que la salvación comienza por la gracia y termina por la gracia. Porque el hombre solo no puede ser fiel y obediente. El hombre solo no puede lograr las obras. Él logra las obras es porque Dios tiene gracia con él. Y por eso mencionaba Santiago que somos salvos por las obras y no solo por la fe. De esta misma forma, pues el cristianismo primitivo creyeron que debían cuidar su salvación. Y por eso vemos también escritos como lo decía Irineo, ¿no? Que Cristo no va a volver a morir por los demás. Que los que conocen la verdad, ya Cristo no va a volver a morir por ellos. Todo el mundo, pues, se animaba para el cuidado de la salvación. Los cristianos primitivos basaron su entendimiento de la salvación en muchos pasajes bíblicos. Podemos aquí ver algunos, por ejemplo, en Gálatas 6, del 8 al 9, dice: el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si nos desanimamos a su debido tiempo, cosecharemos. Vemos también en escrituras como 2 Corintios 5:10, dice: porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo.
presentarnos. Ellos eran conscientes de que tocaba, que después de esta vida teníamos que presentarnos y de que íbamos a recibir según lo que habíamos hecho. También podemos ver en Efesios 5:5 donde dice, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Para ellos la salvación tenía importancia en cómo vivían cada día, cómo se esforzaban para llevar una vida de obediencia y de fidelidad. Y por último tenemos en este tercer punto lo que impactó la conversión del Imperio Romano y cómo cambió el cristianismo y ya fue considerado una institución. Después de la conversión de Constantino, el cristianismo, a través de un edicto en el tercer siglo, cambiaron la relación que tenía entre los cristianos y el imperio, ¿no? Dejaron de ser una secta perseguida para convertirse en la religión oficial del imperio. Esto trajo muchos cambios. Avanzaron con construcciones de iglesias, se consolidó una jerarquía, se trató de adaptar el cristianismo a las estructuras de poder del imperio, pero esa vinculación al poder transformó un poco la naturaleza del cristianismo primitivo y pudo haber alejado esas raíces de resistencia y de pobreza que tenía a través del rechazo que vivía en el pasado. Por esto, ya concluyendo, quisiera que valoraras ese cristianismo primitivo porque era radicalmente diferente al que vemos en tiempos modernos. Los primeros cristianos se enfrentaron a un imperio hostil que los rechazaba activamente, que permitió mantener una identidad por más de que vivía épocas difíciles, que su éxito lo basó en el amor, en ese valor fundamental para poder sobrevivir, y que la iglesia de esta época se define como un modelo perfecto de comunidad cristiana. La importancia de que tiene la hermandad y la comunidad en la iglesia actual, lo que aprendemos de su organización, de su liderazgo, de esa perseverancia, nos inspira a que hoy enfrentemos los desafíos actuales con ese mismo espíritu, inspirándonos a buscar una vida ética, moral, en cuidar nuestra fe diariamente, ¿no? En que veamos la salvación no como un fin, sino como un proceso continuo. Valoremos esa importancia que tuvo la conversión a donde hubo ese arrepentimiento para que fuera considerada la religión cristiana. Recordemos que el éxito del cristianismo primitivo no solo fue a nivel doctrinal, sino práctico. Que Dios nos ha dado libertad y lo que Él nos llama es a elegir diariamente vivir con Él. Los primeros cristianos nos dejaron un legado de fe inquebrantable y de llevar una vida auténtica y una vida dedicada a Dios. Y tenemos que recordar que nuestra fe puede salvar vidas. Y te invito a que sigamos aprendiendo de los cristianos del primer siglo y que sigamos en la lectura de este fascinante libro. Muchas gracias.